Bueno, empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es César del Castillo. Yo soy coordinador de tutores de la Academia Villamedic y también R5, residente de último año de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia. Asimismo, tengo estudios de pregrado y, bueno, actualmente posgrado de la misma casa de estudios. Agradecerles por la oportunidad de compartir un breve espacio, pero bastante importante, durante su preparación y formación independiente del curso que vayan a elegir más adelante. El tema, el título de hoy es Importancia de los exámenes ENAM y residentado médico. ¿Y por qué es importante? No solamente porque esto se describe como un examen, ¿no? Básicamente, sino los pasos para seguir esta carrera de médico, ¿no? O mejor dicho, de estudiante a especialista, las hemos catalogado en siete etapas. La primera, nosotros hablamos en la academia que empieza en ciencias básicas, desde lo más, digamos, por valga la redundancia, básico, es decir, los cursos generales que todos llevamos. Posteriormente vas a llevar las áreas clínicas, luego el externado médico, que no todos lo tienen, es verdad, pero es como una preparación frente al hospital. Luego tienes el preinternado, en ambas incluye lo que vendría a ser el de salud. Más o menos los presentes nos encontramos acá en el ENAM. El ENAM es una etapa en la cual el ENAM tiene un promedio más o menos ya acá, poco más de 15 años. El examen fue organizado por básicamente las universidades en general en San Marcos y Cayetano y otras más, que delimitaba el ranking nacional de las universidades. Ese era, digamos, el estándar en ese momento. Posteriormente esto fue cambiando, es lógico, eh, con muertos y heridos, como se le dice, pero lo importante no es el fondo que conlleva el hecho de cuál es la mejor universidad, entre comillas, ¿no? O el mejor estudiante, entre comillas, porque no necesariamente es eso, sino vamos a ver más adelante que el ENAM te da un puntaje protector. Muchos llegan hasta esa etapa y lo voy a marcar acá, porque ya ahí uno, el precedente es la pregunta clásica, ¿no? Que todos nos hacemos. Te vas al extranjero, te quedas en el Perú, ¿qué vas a hacer? Vas a ser médico general, vas a ser médico de piso, entre otras, ¿no? Luego, esta es otra etapa bastante importante en la cual muchos decidimos hacer el serum. Yo creo que estas dos son las dos etapas fundamentales en las cuales tú vas a ponerte a pensar y decir, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Soy joven, voy a avanzar mis cosas, mis metas, voy a divertirme, he estudiado 7 años, y estoy cansado, estoy cansada, ¿y qué es lo que voy a hacer? Antes de eso, te comento que como médico, en general, debes saber de todo, pero dominar lo más rentable. ¿Qué quiere decir? Yo soy de cirugía de tórax, pero si tú me preguntas algo de gineco, probablemente dentro de lo más básico podría contestarte. Si me preguntas algo de pediatría, también podría contestarte porque finalmente todos son médicos acá presentes. Sin embargo, dominar el tema implica dominar para la CONAREM o ASPEFAM, en el caso de ustedes, vienen a ser 15 temas, los 15 temas en general de cada especialidad, es decir, tú debes dominar 5 temas más importantes. Cuando tú llegas al serum, muchos dicen, y esos son el primer error, o mejor dicho, lo primero que quiero que te lleves con esta charla es, la primera decisión que debes tomar es el ENAM. ¿Qué tan bien debo dar el ENAM y por qué lo debo dar? Posteriormente es el serum. ¿Tan lejos me tengo que ir? ¿Cuánto de puntaje necesito? ¿Por qué? Porque ambos suman para el residentado médico, que es lo que todos acá presentes deseamos que consigas. Entonces, este es el puntaje según la nota obtenida en el ENAM, ¿no? El examen nacional de medicina, como bien dice su nombre, fue un examen elaborado por ciertas universidades inicialmente, toda la historia que te cuentan. Lo que quiero que sepas es que este examen está conformado por, ¿no? Un promedio bueno, de preguntas, un promedio de 100 preguntas, en las cuales vas a tener una nota. ¿Y por qué es importante? Porque de acuerdo a la nota que tú obtengas, dependiendo de la universidad, por ejemplo, si sacas más de 13 o menos de 13. Eso es el puntaje, lo primero que tienes que saber. Si sacas menos de 13, hay algunas universidades, como la mía, por ejemplo, que tenías que volver a dar un examen llamado examen de grado, es decir, un examen para poder titularte y asimismo, aparte de hacer, bueno, la tesis, ¿no? Que todos hacemos. ¿Qué implica esto?
puedes jalar, acá no está, pero puedes jalar. Vamos a poner, ¿qué pasaría en el hipotético caso si jalas? Te ponen nota 0, simplemente das tu examen de grado, haces tu tesis y te titulas y bacán, ahí queda. Okay. Si saco una nota de 11 a 12.9, voy a tener un punto. Eso tú no lo vas a ver. Esto es importante recién en el recientado médico para lo que le llamamos el currículum vitae, pero ahorita como tal, no es importante, no es relevante, ¿ok? De 11 a 12.9 te brinda un punto para el currículum. Si tú sacas de 13 a 14.9, esto implica 1.5 puntos para sumar al currículum que más adelante vamos a ver. Si tú sacas de 15 a 17.9, 2 puntos, y de 18, que sí hemos tenido estudiantes que han llegado a esa nota, vas a tener 2.5 puntos. Ahora, tú dirás, ¿y qué significa un punto? ¿Qué significa 1.5? ¿Qué me importa? ¿A mí qué me interesa tener 2 puntos, 2.5? Eso voy a darme un buen ENAM para... Porque, en fin, pero más allá de eso, igual yo me voy a Europa, yo me voy a Alemania, me voy a Brasil, qué sé yo, me voy a Estados Unidos. A mí no me interesa esto del ENAM. Y no es factible, no es así. Porque muchas veces tenemos, yo creo que todos tenemos metas y objetivos. Tú debes pensar que la meta es ser especialista, pero tu objetivo es a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo es el ENAM, a corto plazo es el SERUM, o mediano plazo es el SERUM. A corto plazo es entrenarte en lo que necesitas, pero a largo, en sí, tu meta es la especialidad. ¿Qué pasa si tú jalas, te ponen 0? ¿Puedes dar este examen? Sí lo puedes rendir, por segunda vez. Lo puedes dar. ¿Cuál es el problema? Que máximo te van a dar un punto. Y es costoso el examen, no es tan barato. Entonces, cuando ya nosotros pasamos esta etapa de estudiante, del ENAM, ya eres médico, tienes su sello, te graduaste y todo, vas a tener lo que le llaman el SERUMS. El SERUMS va desde 0, el equivalente, hasta 10 puntos. ¿Y por qué es la importancia de esto? Porque vamos a tener dos partes importantes. Todo, pero absolutamente todo, en el residentado médico, y te hablo como residente porque estás a puerta de acabar lo que es la especialidad en general, o bueno, la carrera de medicina, es 100. Todo se basa sobre 100. Este 100 se divide en dos términos. Uno que es el currículum vitae y 80 que es el examen. Míralo más que porcentaje por 80 y 20. Esto se llama el principio de Pareto en general. Todo se divide en 80 y 20, ¿ok? Para que sepas. Cuando estudias también es importante, revísalo, el principio de Pareto. En la primera parte, en la evaluación curricular que vale 20 puntos o 20%, tú vas a tener 10 puntos el SERUMS. Ahí tiene 10 puntos máximos. Experiencia en el primer nivel de atención, máximo 4 puntos. Es decir, si tú tienes más de 2 años trabajando en una posta o centro de salud, no hospital, un centro de salud, te van a sumar un punto. 3 años, 2 puntos. 4 años, 3 puntos. 5 años a más, 4 puntos. Máximo 4 puntos. Si perteneces al quinto superior, es decir, incluyendo el internado, y este ítem varía, apúntalo, ¿por qué? Porque en mi época, por ejemplo, cuando di el residentado médico, el examen de especialidad, era sin internado, hay otros que incluyen el internado. ¿Ya? Y máximo es 2.5 puntos, esto sale por regla de 3 simples. Supongamos que tienes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes 20, equivale a 2.5 puntos. Si tengo 15, ¿a cuánto equivale? ¿No? Este puntaje es lo que yo voy a obtener. El promedio de pregrado, incluyendo el internado también. ¿Ok? Entonces, como les repito, es importante saber tu currículum. Cuando tú te presentes a la especialidad, cuando tú vayas a una especialidad, debes saber cuánto has sacado el primer puesto nacional. En segundo lugar, tienes que saber cuánto has sacado el primer puesto nacional de la especialidad que tú quieres. Cuando yo postulé a una oportunidad, tuve un gran error, porque yo postulé a neurocirugía y bueno, efectivamente dije, no ingresé, y dije, bueno, me preparé, no habían las academias en general, pero la preparación fue no la correcta, creo que no la adecuada, y me di cuenta después, porque no debí prepararme para la especialidad. Yo debí prepararme para el examen, porque finalmente tú vas a postular y vas a dar un examen, y eso es algo que quiero que te lleves ahorita también. Debes pensar, ¿no? ¿Cómo? Tú debes elegir la especialidad, no permitas que la especialidad te elija de ti. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú estudias,
pensando en que quieres ser traumatólogo, quieres ser dermatóloga, quieres ser cirujano plástico, quieres ser cirujana general, quieres ser cardióloga, quieres ser endocrinólogo, quieres ser reumatólogo, qué sé yo. Tú estás viendo así, solamente por un cuadro y te dedicas solamente a eso. Y si te pones a pensar, si tú realmente estudias pensando en todo el examen, en su totalidad, vas a poder rendir e ingresar a lo que te dé la gana, en buenos términos. Porque si tú tienes más de 170 preguntas, eso equivale más o menos a 75 puntos, vas a poder ingresar a lo que tú quieras, ¿ok? La segunda parte es el examen, y este examen se conforma, así como el ENAM tiene una conformación, como les repito, la PFAM lo divide en preguntas sencillas, moderadas y muy complejas, digámoslo así. Las complejas es menos, es un promedio de 10, me parece, ¿ya? Y el resto son 30 y lo que queda. Pero realmente eso es mentira, la verdad, ¿ya? Cuando todos damos el examen de recientado es un reflejo del ENAM. Entonces, tú más o menos tienes que plantear cómo es el ENAM de ese año y vas a poder comparar cómo va a ser el examen de recientado médico después. Lo que tú debes hacer es algo muy inteligente y es ver qué es lo más rentable. ¿En qué? Clínica médicas, quirúrgicas, pediátricas, ginecobstétricas, salud pública y ciencias básicas. En base a todo esto, tú debes saber, aproximadamente, tú debes saber qué es más. Todo es importante, pero vamos a hablar del examen. En un examen a veces uno reniega y dice, no, no mide lo que realmente sabes. Eso es falso, porque si tú das un buen examen significa muchas cosas. Uno, que has estudiado, y lo sabes. Dos, que tienes experiencia, porque hay preguntas que por más que estudies no la vas a encontrar. Tres, tienes técnica de examen, sabes cómo dar simulacros. Yo le digo a nuestros estudiantes, tu examen de residentado o tu examen de NAM es como tu último simulacro, es como el simulacro número 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú sabes dar el examen, y a veces viene, ¿no? Uy, me equivoqué en una pregunta porque marqué mal. Entonces la pregunta es, ¿te equivocaste en la pregunta? ¿Sabías poco? No. Y eso viene el diagnóstico. Ese tema no viene al cabo ahorita, pero es importante que lo sepas cómo diagnosticarte frente al examen. Así que recuerda el principio de Pareto, como te digo, y las diferentes técnicas. Esto de acá está redactado en la CONAREME, en las especificaciones. Entonces, cuando tú ves el SERUMS, es por quintiles y vas a tener 10 puntos, 8 puntos, 6.2 puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Te suman de acuerdo al nivel de complejidad, te suman de acuerdo a cuántos años has trabajado en el primer nivel de atención, te suman si perteneces a quinto superior y lo que a usted le incumbe, cuánto tengo la nota de 11 a 12.9, un punto. De 13 a 14.9, 1.5. De 15 a 17.9, 2 puntos. De 18 a 20, 2.5. Y el resto se divide en 2.5, 2.5. ¿Por qué es importante esto de acá? Ya casi para finalizar, la verdad es que esta es una charla bastante breve, pero bastante importante. ¿Por qué? El 2021, este año, el primer puesto nacional de todo, en cómputo general, como se dice, es endocrinología. Y endocrinología obtuvo un puntaje de 85.867. Entonces, saca la calculadora y quiero que me ayudes. Mira, el examen de residentado médico se compone de 200 preguntas divididas en A y B. ¿Ok? ¿Está bien? Hasta ahí. Entonces, aproximadamente 200 preguntas, o sea, 100 en el A y 100 en el B, equivalen a cuánto. ¿Te acuerdas cuánto equivalía a 80 o 80%? ¿Qué quiere decir esto? Que 80 puntos, estoy hablando, 80 puntos, ¿ok? Que un punto equivale a 2.5 preguntas. ¿Por qué es importante esto de acá? ¿Recuerdas en el ENAM cuando yo te decía, es importante porque si tú jalas, no te dan ni un punto y tú dirás, bueno, no me importa, porque no me interesa, porque al final es bueno, yo doy un buen examen de residentado y salgo bien. El problema, ¿sabes en qué viene? La sumatoria del currículum. Porque cuando hablamos de currículum, un currículum mayor a 13, ¿ok? 13, 13.5 o 14, 14 ya estás peleando el ranking. Es decir, tienes un super currículum, un muy buen currículum y más de 13. No quiere decir que si tienes menos de 13, o sea, si yo tengo un currículum de 11 no voy a ingresar, eso es falso.
no tiene nada que ver. Tenemos estudiantes que han hecho un serum de 8 puntos o de 6 puntos, pero la verdad es que es más complicado. ¿Por qué? Te explico por qué. Imagínate que vas a sacar tu currículum ahorita, haz cálculos. ¿Qué pasa si tú te enfrentas, tú tienes 10 de currículum, tú, ¿ya? Y otra persona tiene 12, otra persona, ¿no? Otro. ¿Qué significa esto? Que te está ganando ¿por cuánto? Por 2 puntos. ¿Cuánto equivale 2 puntos? 5 preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que sin haber dado el examen, sin haber hecho absolutamente nada, simplemente el que está a tu costado, sentado o sentada en la otra carpeta y va a dar el examen frente a ti, te está ganando por 5 preguntas. ¿Qué implica? Que si tú quieres, esta persona sacó 160 preguntas en el total, tú tienes que sacar 165 para alcanzar. Eso significa. Entonces yo te digo, ¿es importante o no es importante el ENAM? Definitivamente sí. Y a veces uno se tira al abandono y dice, ¿sabes qué? Ya voy a darle al ENAM como sea, se acabó y hasta acá, bacán. Y después te arrepientes. Te arrepientes porque es como cuando das el serum y haces un serum de 6 puntos y no ingresas a nada. Obviamente es bastante complicado. Si tú haces un serum de 10 puntos, 8 puntos, es un protector. Entonces, ¿qué quiero que te lleves a casa? El puntaje y cuánto vale. El primer puesto, por ejemplo, para que veas, vamos a disgregarlo, el primer puesto de absolutamente todo el examen de recetado médico 2021 obtuvo un serum de 10 puntos. Bueno, hizo un serum de 10 puntos que es el extremo pobre. Ok, quinto superior, mira, pertenecía al quinto superior, eso le suma un punto. O sea, quiere decir que acá ya tiene 2.5 preguntas. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene nota de pregrado 2 puntos. Bueno, como todo, la mayoría más o menos está entre 1.5 a 2, 2.3, 2.2, así que no hay problema. Y en el ENAM, mira, tiene 2 puntos. ¿Tú sabes lo que significa en el ENAM 2 puntos? Esto significa que está haciendo 5 preguntas. Es decir, si tú quieres competir contra esta persona y tienes mira, esta persona tiene un currículum de 15, o sea, el primer puesto nacional del examen de residentado médico 2021, no solamente endocrino, sino cómputo general, tenía un currículum de 15. ¿Qué significa 15? ¿Qué pasa si yo tengo 12 y quería endocrino? O sea, me va a ganar por 3 puntos. ¿Esto que equivale a 7.5 preguntas? O sea, si esta persona hizo en el examen 70.8 puntos, 70.8, esto tú tienes que multiplicarlo por 2.5. Si hizo 70.8 por 2.5, ¿cuánto me sale? 177 preguntas. Es decir, si esta persona hizo 177 preguntas, ¿cuántas preguntas tenía que hacer yo para hacer el primer puesto nacional con un currículum de 12? 184. La verdad es que jamás en la historia del residentado médico se ha dado un puntaje. Y te explico por qué. Porque el principio de Pareto o del 80-20 nos describe que con el 20% de las cosas tú puedes resolver el 80%. Así de simple. Es decir, si en un temario, por ejemplo, cardiología son 15 temas, basta que hagas 3. En realidad, 5 preguntas puedes resolver el 80% de las preguntas de cardiología. Y si tú lo llevas a porcentajes en el examen, ¿qué implica? Que vas a tener un promedio en general, la verdad, de las 200 preguntas, 170 preguntas accesibles y 30 preguntas muy complejas. Muy complejas que acá las vas a ver por experiencia, porque las escuchaste en tu internado, porque las viste, porque de repente yo vi esa de elección del cromosoma 22q11.2, de elección velocardiofacial o síndrome de George, lo vi en el Instituto Nacional del Niño San Borja, pero jamás lo leí y nadie lo sabe. Entonces, viendo esto de acá, estas 30 preguntas son bastante complejas, que es más o menos, si tú quieres saber cuántas preguntas son complejas, ponte a pensar en el principio de Pareto hacia el ENAM, en el principio de Pareto hacia el examen de residentado médico, y te vas a dar cuenta que de estas 200 preguntas existe un promedio de 30 muy, pero muy complejas, que cuando la gente sale tiene esa sensación de que este examen fue el más difícil de todos, y es solamente una sensación, porque definitivamente todos los exámenes, todos los años son difíciles y siempre dirán lo mismo, y siempre sacan el mayor puntaje. Por eso es que generalmente yo los invito a que entres a internet, entra a Google y revisa examen de residentado médico, resultados 2021, 2020, 2019, 2018
y te vas a dar cuenta que los primeros puestos nacionales bordean los 170. Porque es bastante complicado. Entonces, cuando nosotros hablamos en nuestra academia, nuestros estudiantes deben llegar a las 170 preguntas. ¿Por qué crees? Porque eso ya está estudiado. Definitivamente eso es lo que deberíamos nosotros abarcar o alcanzar. Entonces, cuando tú ves tu ENAM, revisa lo más rentable, lo que siempre te viene, y hay dos reglas doradas, como se le puede decir, frente a la especialidad en general. Uno, no puedes fallar en lo que nadie falla, y debes hacer bien la que todo el mundo hace bien. Yo recuerdo siempre una falencia mía era Glasgow, por ejemplo, y siempre me equivocaba y tuve que estudiarlo, memorizarlo, y les juro que no lo entendía. Me sirvió solamente a memoria a corto plazo para el examen. Hace poco he entrado a shock trauma, he visto un paciente de 25 años, muy grave. Cuando me preguntan, doctor, ¿cuál es el Glasgow? La verdad que no me acuerdo. Les mentiría, debería saberlo por cultura general, pero a veces se me va. Y estaba muy grave, ¿no? Creo que incluso hasta decorticado estaba, pero eso ya es en la especialidad. Pero sinceramente yo les comento algo. Ustedes en el examen no puedes fallar. Si te preguntan hemotórax versus neumotórax de tensión o triada de Beck, no puedes fallar porque el de tu costado no va a fallar. Si tú te equivocas, que sean en esas 30 preguntas. Entonces, cuando tú revises, primero debes saber la importancia del ENAM. Tengo muchos compañeros que están arrepentidos porque hicieron, qué sé yo, 6 puntos en el Serums, porque fueron al MIR. Tengo compañeros que han ido 2 veces al MIR y no han podido ingresar, han venido con sus 6 puntos, han querido nombrarse en el salud, nombrarse en las Fuerzas Armadas, no han podido, y bueno, entraron a la bolsa, y es una suerte que estén en la bolsa, la verdad, porque sinceramente tú hubieras podido quedar en el aire. Y eso significa lo que le decía al principio, ¿no? No debes, no debes, no debes permitir que la especialidad te escoja, por el contrario, tú debes escoger la especialidad. Me están preguntando si, ¿qué pasa si te falta estudiar para el ENAM? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es mi opinión? Si es que te falta, hay un problema cuando ustedes terminan, ya son médicos, y llegan a la academia, por ejemplo, y nos dicen, bueno, tú me has ofrecido una tutoría, tú me has ofrecido ingresar y tú me has ofrecido muchas cosas. Es fácil, ¿sabes qué? Cuando todo el mundo confía en ti y te dice, ¿sabes qué? Tú puedes, que un coaching, ¿no? O como influencer, ¿sabes qué? Ánimos y tú vas a poder y tú esto y tú eso es fácil. Lo difícil es cuando realmente nadie cree en ti. Cuando a mí yo me pregunté, ¿no? Alguna vez a un compañero que ya es asistente, en ese momento era reciente, le dije, mira, Alex, ¿cómo sé cuándo yo voy a poder operar algo solo? Nunca vas a estar preparado. Entonces, cuando ustedes me pregunten, ¿cómo sé que voy a estar preparado o preparada para darle ENAM? Nunca lo vas a estar. Cuando yo di mi ENAM, me preguntaron, en vez de ponerme nitrofurantoína, me pusieron macrodantina, o sea, de marca. En ese momento no tenía ni idea. Casi nadie se equivocó. Yo me equivoqué, no sabía. O sea, esas cosas no te puedes equivocar. Entonces, nunca vas a estar preparado o preparada para nada. Consejo número 1, revisa lo más rentable. Los 5 temas más importantes de cada especialidad. 2, no te quedes en el pasado, avanza, avanza y simplemente avanza. 3, flashcards, no los descargues, que no te los vendas, que no te los pasen, créalos. ¿Qué es un flashcard? Finalmente es como una ronda de medicina, una ronda de pediatría, una ronda de ginecología. Eso es un flashcard porque son preguntas y respuestas. Crea tu flashcard, crea esquemas, crea tablas, mapas mentales. Eso es lo que te va a permitir a ti memorizar y tener esta conexión, ¿no? Y revisa bastante el tema de qué es lo que debo estudiar, por qué me estoy equivocando. A veces uno llega y dice, oye, pero yo lo sabía, me equivoqué, claro, porque sabes el concepto A y sabes el concepto B, pero no sabes cómo unirlos. Y hacia eso va, por ejemplo, algo que yo le digo, el paciente robot. Me están escribiendo un ratito. La organización entre el internado y la preparación del ENAM es bastante complicada porque, mira, si yo los desanimo y les digo no vas a poder porque tienes esto, tienes lo otro, sinceramente es mentirles. La vida de especialista y cuando te cases y tengas familia y lleves una maestría y seas R mayor y tengas a tu cargo 10 residentes y tengas que programar pacientes y te llame un doctor para la clínica privada y tengas que... Eso es estrés. Sinceramente, eso es estrés. Ustedes solamente tienen que hacer algo, estudiar, nada más.
Yo en mi promoción sí tenía compañeros que tenían que trabajar, obviamente tenían familia, ya tenían como 2 hijos, pero no es frecuente. Entonces, cuando tú estás pensando en el ENAM, solamente tienes que estudiar. Y yo creo que el error más frecuente que tenemos es rotación a la que vas, piensas que solamente debes estudiar eso. Cuando yo estaba en gineco, aprendí a leer EKG. Cuando yo estaba en gineco, aprendí cardiología. Es algo que no me atraía mucho, la verdad. Cuando estuve en cirugía general, me puse a revisar los riesgos neumológicos y aprendí neumo. Entonces, yo creo que tú debes sacar provecho de absolutamente todo. No es solamente porque estoy llevando una cosa y estoy en mi internado, sea presencial o sea virtual, en este caso ya es presencial. Eh, si tú le preguntas al residente, pueden pasar dos cosas, o te enseña o no te enseña. Aquel que te enseña, bacán, toma lo que te sirve y revísalo. Y el que no te enseña puede pasar dos cosas, o no le da la gana de enseñarte o no sabe, ¿ya? Entonces, tienes que ponerte a pensar así y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy en tal rotación y a mí me da risa porque yo estoy en la visita, estoy en cirugía, estamos en sala de operaciones y veo a la gente con estetoscopio y la verdad es que ya prácticamente no usamos estetoscopios, eso es una mala manía, pero eso no te quita lo que realmente tú deberías hacer. Entonces, cuando les comento que puedes hacer muchas cosas a la vez es porque revisa lo que realmente te viene, lo que realmente es rentable. Si yo te digo estudia anatomía, eso te va a servir pues bioquímica, anatomía para los steps, para el step 1, ya no te sirve para el step 2. Pero en este caso, ¿qué es lo que te va a servir? O sea, si tú estás en tu piso, si tú estás viendo pacientes, si tú quieres revisar algo rentable, dices, bueno, ¿sabes qué? Mi meta es dar un buen ENA para conseguir esos 2 puntos o 2.5. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Mañana voy a estudiar cardiología. Ok, voy a ver un paciente cardiológico. Entonces, en ese paciente yo trato de buscar lo más rentable. ¿Qué es lo más rentable en la especialidad de cardiología? Porque tiene bastante. 1, cardiopatía isquémica. 2, arritmias. 3, valvulopatías. 4, miocardiopatías, por ejemplo, ¿no? 5, arritmias. O sea, esos 5 temas te van a permitir a ti pasearte por cualquier hospital y cualquier piso de medicina y resolver el 80% de las enfermedades. Eso se llama principio de Pareto, cardiológicas. Todo lo demás es de la especialidad. Entonces, quiero que te lleves el concepto de que tienes la sensación de que no sabes nada. Es normal, es frecuente, y por eso debes trabajar tu memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo te va a permitir a ti entrenarte y desenvolverte, no en el momento, porque es fácil el banqueo, pero lo difícil es cuando llega el examen y comienzas a hacer sinapsis y te preguntas qué es lo que debo saber y qué se me pasó. Pero debes tener la capacidad de resolver, como les decía, y yo les contaba cuando yo dije, cuando sé que voy a estar preparado para operar, y esa semana me vinieron 3 traumotoráxicos, y horribles, la verdad, con lo que sabía, con lo que leía y con lo que había visto, simplemente el hecho de ver, pude resolver cualquiera de esos casos. Hice unas reconstrucciones muy bonitas del esternón, ¿ya? Y abriéndolos con tijera porque no tenía sierra eléctrica en ese momento. Entonces, eso implica que ustedes tienen la capacidad, ¿ya? La capacidad de resolver cualquier pregunta sabiendo los temas más importantes o los más rentables de cada especialidad. Como les comento, y ese es el error cuando tú me dices, no sé nada, te haces, ¿qué cosa? Un horario, haces, resaltas cosas. Entonces, la pregunta es, si yo ahorita te siento y te digo, bueno, vas a utilizar en un mes aplicaciones digitales, ¿no? Vas a usar el Notion, vas a hacer el RevNote, vas a utilizar el Anki, vas a utilizar el StudySmarter, qué sé yo. Si nunca lo has hecho y estás a puertas de un examen, no sirve. Haz lo que mejor te salga. Eso te sirve cuando tienes una carrera de un año y tienes 3 meses para perder. Pero en estas etapas no debería suceder, no debería pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Lo que siempre haces. Como has estudiado siempre. Si el resaltado, la verdad es que le sirve a aquellos que saben resaltar. Si no lo sabes, porque hasta para eso hay técnicas, no lo hagas. Haz esquemas, practica mnemotecnias, inventa las tuyas que todo el mundo entienda. Y hacia eso va el método Feynman. Debes enseñar. Incluso a mis residentes que no entienden nada a veces, les enseño. ¿Por qué? Porque cuando yo les enseño, aprendo.
recuerdo, memorizo, interiorizo y activo, y ese es el IRMA, que tanto les ha explicado a ustedes, información, retención, no, la memoria y activación. Este término del IRMA, que es bastante importante en la academia que lo utilizamos, es activar esa memoria a largo plazo. Activa tu memoria. Eso es lo que tú debes hacer con el Anki. Eso es lo que tú debes hacer con tus flashcards. Eso es lo que tú debes hacer todos los días para que no sientas que no sabes nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo te doy un examen ahorita, te doy el ENAM del año pasado, por ejemplo, yo sé que vas a poder resolver probablemente el 30% con lo que sabes, o un poco más tal vez. Entonces, no es que no sepas nada, ¿ya? Y como les repito, eso pasa cuando llegas al residentado médico, quieres postular a la especialidad y dices, ¿sabes qué? No entiendo, no sé nada. Eso pasa porque tienes una muy mala base. Y yo les comento algo que también le digo al residentado médico. No pretendas, porque ninguna academia lo va a hacer, ningún coaching, ni nadie, que en un año podamos enseñarte lo de 7. O sea, sería una locura pretender enseñarte los 7 años de medicina en un año. Lo que nosotros te damos es las herramientas para que te desenvuelvas y te des cuenta y abras los ojos cómo puedes resolver cualquier examen, ¿ok? Estudiando y aprendiendo y dominando lo más rentable. Entonces, bajo ese concepto, ustedes deberían, como les repito, revisar nuevamente los puntajes, saber que hay una lista grande, primero, que es importante todo su tiempo, que debes recalcar el hecho del puntaje en el ENAM. Dar un buen ENAM porque es un factor protector frente al examen de residentado médico. No importa dónde lo hagas, que si me voy a Europa, me voy a... Eso no importa, que nunca sabes lo que pueda pasar. Ya, nunca se sabe dónde puedas terminar. De repente se te da la oportunidad y justo tenías un serum de 6 puntos o te ganó una persona que sacó un punto más del ENAM y aprobó el ENAM, sacó 11, tú jalaste y estamos fregados. Y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Puedo volver a dar el ENAM? Sí, lo puedes volver a dar. Cuando lo jalas, lo puedes volver a dar. Es el ENAM extraordinario. Cuesta y solamente te dan un punto si saques 20. Así que esa es la importancia del puntaje. La verdad es que es una charla bastante breve, pero interesante, la verdad, desde el punto de vista matemático, para sacar cálculos, como se diría, para que ustedes noten que no es solamente el hecho que terminé el ENAM, ya soy médico, tengo mi sello y se acabó. No es así. Es empezar. Ya va desde el principio. Estás empezando nuevamente todo lo que ya habíamos, en este caso, revisado durante la especialidad, ¿no? Como bien yo les decía, perdón, un segundo, como yo bien les decía, ustedes deberían poder ser capaces de resolver cualquier examen, cualquier simulacro, cualquier cosa que se les venga. Esta es una foto, agradecerles primero a todos ustedes, todo está subido a partir de ahora. Esta es una foto mía. Yo estoy ahí en la universidad, estoy ahí en el hospital y ahora. Ahí tenía 8 o 9 años arriba, estaba en un curso en biología, estaba en Cayetano. En la otra foto era el 13 de noviembre del 2013 y era horas antes, ¿no?, de dar el ENAM, porque eso el residente te va a odiar. Yo tengo internos, pero bueno, el residente te va a odiar y te va a decir, ¿sabes qué? Te odio, el hospital se queda sin internos. Y yo decía, bueno, sin internos el hospital se cae. Mentira. Sin residentes puede ser, pero sin internos no. Entonces, ese soy yo a los 8 años, ese soy yo el 13 de noviembre del 2013, antes de dar el ENAM. De un ENAM aceptable, más o menos. No me puedo quejar. Y el de abajo soy yo, que por cosas de la vida quise estudiar neurocirugía, estaba entre neuro y cirugía de tórax y la oportunidad se me dio. Tenía un currículum más o menos de 14, ya el examen, bueno, yo trabajaba, estudiaba, y como les digo, se puede hacer muchas cosas a la vez siendo muy rentable, y eso es lo que finalmente quiero que se lleven a la casa. El puntaje no necesariamente lo es todo, pero sí es protector. Tú prepárate como, no para ir a Estados Unidos, no como para ir a Alemania, no como para quedarte, no como para la especialidad que tú quieres. Prepárate para ese examen, para los STEPS, prepárate para el MIR, prepárate para el examen de
de Brasil. Prepárate, ¿me entiendes? Prepárate para el examen de recientado médico. Y para estar bien preparado y bien preparada, debes tener un buen puntaje, debes saber que el puntaje es importantísimo y no bajar la guardia. Así que agradecerles nuevamente su tiempo a todos ustedes y cualquier cosa me escriben academia por redes. Agradecerles nuevamente la oportunidad y recordarles que esto está quedando grabado. Así que nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos.